Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Echando el Cuento Podcast. Seguimos de gira y hoy estamos con un invitado muy especial, Daniel Salvatierra. Muy honrada y muy agradecida de tener con nosotros un gran compañero. Nos encontramos en este camino del aprendizaje, de ser discípulos de un gran maestro, de explorar nuestras profundidades, ¿cierto? Porque además hemos sido pacientes impacientes, pero pacientes en el proceso de introspección y muy juiciosos en el proceso de formación. Entonces hoy quiero contarles un poco de este hombre maravilloso que tiene tanto para enseñarnos, un ingeniero electrónico de base que, como decía César Hernández en el capítulo en que estuvimos con Psicología Profunda, Psicología del Alma, tuvo su formación como ingeniero, le gustó, le dio estructura, cultura general, pasó por la universalidad, pero tuvo un llamado más profundo y termina siendo psicólogo. Además, psicólogo a este lado, ¿cierto? Psicología profunda, psicología del alma, psicología holística, y se especializó en una herramienta de gran interés para todos y todas, como lo es la interpretación de sueños como herramienta terapéutica. Entonces, ese será nuestro tema de hoy. Y pues bueno, Salva, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Daniel Salvatierra y cómo llega aquí hoy? Bueno, para empezar, cosas que de pronto no sabe mucha gente, yo soy de origen chileno. Más paisa, o sea, como chileno es muy buen paisa. Es decir, nazco en Santiago de Chile, hace, mucho rato, y nos vinimos de allá, toda la familia emigró más o menos cuando yo tenía como 3 o 4 años, y nos aventuramos en esta vida, en esta ciudad que es maravillosa, Medellín. Luego de eso, pues yo realizo mis estudios de colegio, de universidad, en la Universidad Pontificia Bolivariana como ingeniero electrónico. Y curiosamente, en una época de mi vida, digamos que esta parte de la ingeniería electrónica queda como detenida en el tiempo por ciertas restricciones en cuanto a unas materias que me faltaba por terminar. Y adivine quién llega ahí. César Hernández. Luis Enrique Mejía, que fue el terapeuta de César Hernández. En el capítulo sobre psicología del alma, psicología profunda con César, se van a dar cuenta quién es Luis Enrique, que es muy protagonista en este proceso, porque como le decíamos en ese capítulo, es el Carl Gustav Jung criollo. Exactamente. ¿Cierto? Y además abrió mucho en nuestro país y en nuestra zona la puerta a la psicología en profundidad, ¿cierto? A la dimensión espiritual, a la dimensión energética, a la expansión de conciencia y a encontrarle sentido a muchos otros procesos que nos pueden retroalimentar desde esta área tan interesante. Claro, es que, como tú lo dices, Luis Enrique fue como el que trajo al lenguaje paisa una cosa tan complicada como era Jung. Que bueno, cualquiera que haya leído Jung conoce más o menos la dificultad porque... Tan potente como complejo. Por supuesto. Lo que pasa es que Jung tuvo que traer nociones muy, digamos que en su tiempo, tenía que hablar de cosas que en ese tiempo no se conocían muy bien. Hoy en día vos hablas de la energía y todo el mundo te entiende. Claro, pero, de hecho la física cuántica ya te lo sustenta. En ese momento eso era esoterismo. Exacto. Entonces, en ese tiempo, digamos que, Jung es muy riguroso con la palabra para poder expresar claramente los conceptos que estaba emitiendo. Y siento que tuvo que serlo para poder ir más allá de Freud, ¿cierto? El papá. Entonces, entonces tú llegas como hijito también de Luis Enrique Mejía. Claro, con César como compañeros de terapia. Entonces, claro, cuando César estaba haciendo psicología, que ya había dejado la ingeniería, yo estaba terminando la ingeniería. Y en ese tiempito fue como el tiempo de cruce porque para mí tenía unas dificultades en la realidad que obedecían en la realidad externa
universidad, llámese universidad, que obedecían a problemas que yo tenía en mi interior, Claro. que lo pude entender con Luis Enrique Mejía. Ok. Y que pude salir de eso gracias a la intervención de Luis Enrique Mejía. La importancia de un proceso psicoterapéutico profundo. Hay muchos enfoques y muchas orientaciones teóricas para guiar una psicoterapia, pero en la psicología profunda tú no vas solo a resolver un tema o un asunto, tú puedes llegar de esa manera, pero probablemente lo que se te va a abrir es la caja de Pandora y asimismo el potencial de autoconocimiento y realización. Es que mire, hay nociones que están desde de Freud de 1900 que llaman el inconsciente. Supuestamente ya son 125 años, tendríamos que todos más o menos tener claro que existe una cosa que llama inconsciente y eso como si nada. Eso no es que mucha gente tenga mucha claridad de que existe algo que se llama inconsciente. He repetido en los capítulos anteriores y no me voy a cansar de decirlo, sabemos más del universo que de nosotros mismos. Mire, un chiste para que quede claro cómo abordamos nosotros el mundo inconsciente, ¿cierto? Y la importancia que le da. Se encuentran dos paisas. Entonces llega un paisa y está así como buscando en el piso. Entonces llega otro paisa y se le acerca y le dice, hey, ¿qué te pasa? Es que no, se me perdieron las llaves. ¿Y dónde te perdieron las llaves? Ah, no, por allá. Dice, pero si se te perdieron por allá, ¿por qué las estás buscando acá? Ah, no, porque aquí hay luz. Buenísimo, claro. Eso es lo que nos pasa. Nosotros creemos que para solucionar nuestros problemas tenemos que abordar básicamente lo conocido. Pero hace una cantidad de tiempo nos están diciendo hay una cantidad de contenidos que no conoces, que están en tu mundo inconsciente, que te ayudarían a resolver los problemas del mundo consciente. En el capítulo de psicología profunda lo nombrábamos y es más o menos el 70% de lo que somos. Nuestros contenidos son inconscientes, es decir, no son conocidos para nosotros, no están guardados y asimismo están conteniendo una cantidad de información valiosa, como lo decía ahorita, para nuestro conocimiento y nuestra realización, porque eso es puro potencial. Es que mire, cosas tan básicas, como por ejemplo, yo me voy a conseguir una novia. Entonces yo para conseguirme una novia la quiero así, 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 todo. Y resulta que así la trae la vida y me la escogió y listo, y arrancamos a vivir y ya tengo mi novia y empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque usted tenía una idea de que usted se unía con una mujer por, digamos que las cualidades que usted más o menos creía que eran apreciables para usted, pero resulta que desde la psicología profunda uno se une con la pareja básicamente desde las heridas. Y en complementariedad. Eso es lo que nos atrae profundamente del ser que nosotros queremos ser como queridos por él o quererlo a él. Sí. Muy bien, entonces, pues sabemos que uno puede ir a un proceso de psicoterapia para sanar. Sí. Claro, es más, a eso llega el 98% de las personas. Tengo un problema, ayúdeme, ¿cierto? Tengo este chicharrón, ¿cómo me lo como? Claro. Ok, pero, también está claro que hay una gran cantidad de personas que podemos experimentar, más allá de esos pequeños problemas o grandes problemas de la cotidianidad, un llamado desde el sinsentido, desde la falta de significado, desde el agotamiento emocional, desde la desconexión espiritual, ¿cierto? O que incluso sentimos con fuerza la invitación a querer evolucionar, crecer, y eso no se puede hacer sin conocerse, ¿cierto? Pues, totalmente. Entonces aquí es donde llegamos a la relevancia que tiene, por ejemplo, claro, la estrategia de la interpretación de sueños. Por supuesto. Hablemos un poquito de eso, Salva. Empecemos, por ejemplo, por decir, a vos cómo te interesó este tema. Me interesó por una cosa muy sencilla.
porque como estaba ahorita hablando de la historia, Luis Enrique llega precisamente en un momento de mi vida en que yo tenía un atrancón en mi vida, digamos que de estudiante, y paralelamente un atrancón con mi papá, que básicamente eran la misma cosa, solo que en diferentes planos de, digamos que de áreas de la vida. Y llega Luis Enrique, yo me acuerdo cuando yo llegué a primera terapia con Luis Enrique, y yo le dije, Luis Enrique, tengo un sueño. Me dijo, cuéntemelo. Y me cuenta el sueño y me dice, este sueño te está hablando de la dificultad que vos tenés con tu papá. Y yo me quedé como... Que no es un asunto de hechicería, que no es un asunto esotérico, es un asunto fenomenológico, es una manifestación del inconsciente de Salva en un espacio dispuesto para eso, con un alma que está resonando en recibir y ayudarle a comprender ese mensaje. Exacto. Eso funciona más o menos así. Exacto. Entonces, con el tiempo, pues yo fui entendiendo que eso no era que Luis Enrique tuviera una bolita mágica, poderes extrasensoriales. La tripa no, muy afinada. Exacto, no. Básicamente, lo que sí tenía Luis Enrique era una comprensión del mundo inconsciente muy profunda, que tenía que ver con los símbolos que aparecen en los sueños. Entonces, desde ahí, pues fue como, eso a mí me descrestó, pues como que... Fue una invitación directa. ¿Qué es eso? ¿Qué es este saber tan extraño? Y imagínate, yo ingeniero electrónico, ya a punto de terminar mi carrera, me faltaba una materia, y llega Luis Enrique y yo dije, ¿qué es esto tan loco? Entonces, para mí, me llamaba mucho la atención. Yo dije, yo quiero aprender tanto como ese hombre sabe. Pues, bueno, Luis Enrique sabía mucho, o yo no iba a llegar allá, pero bueno, hice mi mejor intento. Y aquí... Y seguís en el intento. Y sigo en el intento. Aprendiendo de tus sueños, aprendiendo de los sueños de tus consultantes, porque voy a hacer la cuña, Salva tiene consultorio particular. Correcto. El que quiera trabajar este tema en el 1 a 1, todos los datos de él van a quedar. Bueno, y otros proyectos muy interesantes que iremos conversando ahorita. Salva, si nosotros quisiéramos explicarle a las personas que no conocen de psicología, sí, ¿a qué sirve la interpretación de sueños? Pues ya dijimos a grueso modo, pero en lo específico, en lo particular, ¿a qué le puede ayudar una persona? Es que mira, es muy curioso, pero hay saberes como saberes colectivos, que de pronto tienen, digamos que cierta significación e importancia y que nos ayudan a comprender cosas. A veces hay, digamos que, saberes como en el sentido de yo sueño con tal cosa y significa esto, ¿cierto? Por ejemplo, muy común, sueño con o me llegó una mariposa negra a mi casa y se paró ahí, se va a morir algo, ¿cierto? Y entonces hay una cantidad de saberes, sí, simbolismos, hay saberes simbólicos que nosotros como que no le prestamos la atención de que, la mariposa significa simbólicamente transformación, porque la mariposa va de oruga a mariposa. Tiene una metamorfosis. Eso es lo protagonista en su vida. Exacto. Entonces, lo interesante para tú entender los sueños, más que diccionarios de sueños, son diccionarios de símbolos. Entonces es muy importante que tú tengas a la mano, hoy en día, gracias a la ayuda de internet, podemos tener diccionarios de símbolos como de Jean-Pierre Chevalier, gratis, descargable PDF. Usted lo puede tener a la mano para cuando tenga un sueño. Entonces mira, un sueño, Jung tiene una idea. Jung dice, hay un saber en ti mucho más grande que tú misma. Es un saber milenario al cual tienes acceso. Y ese saber milenario o esa inteligencia, como los pelados de hoy en día llaman, esa inteligencia es la que crea los sueños.
¿Para qué los sueños? Los sueños tienen muchos como objetivos, ¿cierto? El normal, para que usted aprenda a salirse de ciertos aspectos que lo tienen atrapado. Programas que funcionan en ti y que de pronto vos no sos capaz de verlos. Situaciones de las cuales no puedes escapar. Un sueño podría ser una invitación para salir de un bloqueo o una zona de confort en lo psíquico o en lo emocional. Por supuesto, por supuesto. Es decir, los sueños nos van contando como, incluso los sueños son curiosos, porque los sueños son como historias, como, ¿cierto? Como uno ve como una película, como, ¿cierto? Sí. Y vos estás actuando ahí, a veces actúas, a veces no actúas. A veces sos espectador de la película. Exacto, a veces participas ahí. ¿Sí? Pero lo interesante es que los sueños tienen unos contenidos como unidades de significación importantes, que se llaman símbolos. Los símbolos en los que nos permiten entender que de alguna manera el sueño me está hablando en mi vida de algo que me está sucediendo. Un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, sueño y que se me perdieron las llaves. Vuelve y juega, sí. Otra vez, sí, para que tengamos concordancia. Sueño que se me perdieron las llaves. Entonces, vos decís, es que a mí no se me han perdido las llaves de nada, yo las tengo, yo las mantengo, pues no, eso no. Pero resulta que el sueño te está diciendo, se te están perdiendo las claves de acceso a ingresar a partes. Las llaves son para abrir puertas. Sí. Esta puerta, la puerta de mi casa, el locker, el carro. Que podrían ser situaciones, ¿cierto? Lugares psíquicos. Entonces se te están perdiendo las llaves de acceso a una cantidad de mundos que de pronto no ves cómo te estás perdiendo de ciertas oportunidades. O por decir algo, como las llaves, usted ha visto que las llaves tienen como unos morritos que son claves. Esas claves son las que nos permiten acceder a una puerta. Entonces, ese símbolo puede pasar en un sueño o en la realidad. Que ya sería un sincronismo. Exacto. Un sincronismo es una manifestación física de un suceso que se está moviendo o que necesita emerger del inconsciente. Exacto. Entonces, mire, si a usted, por ejemplo, se le pierde los papeles, la billetera en la realidad, usted dice, perdieron los papeles, las vueltas que tengo que hacer, no sé qué. Y bueno, eso es un caos, eso es un problema. Pero resulta que tal vez esa pérdida de papeles te está hablando de que vos estás cambiando tu identidad. Tu identidad. Y es muy normal que en algunos sucesos de mi vida se me pierdan los papeles. En una crisis vital, ¿cierto? En una transición. ¿Qué me le pone, por ejemplo, la crisis de los 40, ¿cierto? Una crisis de la mediana edad, en que tenemos que soltar necesariamente ese afán por el hacer para empezar a buscar trascendencia y profundizar en el ser totalmente desconocido para muchos. Muchos apenas logran empezar este proceso porque no tienen de otra, o sea, o lo hacen o no siguen. Genial, está muy interesante ese ejemplo porque creo que es una forma muy fácil de entender a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Ok, bueno, ¿cómo una persona que de pronto quiera empezar a explorar con el contenido onírico, es decir, con el material que le entrega su inconsciente a través de los sueños, puede empezar a utilizarlo? Por ejemplo, alguien que aún no está en terapia, pero quiera empezar a hacer esa exploración. Por supuesto. ¿Qué recomendación le darías? Lo primero, sea que esté en terapia o no esté en terapia, es
empiece a registrar sus sueños. Diario de sueños, súper importante. Voy a contarles Súper. una anécdota. Yo me pasé hace poco, cosa maluca y un trasteo, pero bueno. Hace más o menos un mes nos movimos y fue un trasteo que pudimos hacer como con tiempo, no esos que nos cogen con los calzones abajo. Entonces pudimos arreglar cajones, Wow. papeles. Eso fue una inmersión en el inconsciente Ajá. brutal, porque ahí sí que se encuentra uno con simbolismo. Claro. Y dale que me siento a arreglar la cajonera y empiezo a encontrar mis diarios, mis cuadernos de sueños, Dios mío. de cuando hice mi proceso grueso de psicoterapia, pero yo además hice unos cursos de interpretación de sueños y sueño lúcido con una psiquiatra también paisa, Lía Posada, maestra de maestras. Ojalá la podamos tener por aquí algún día. Y no te imaginas, pero además recordé en ese proceso de revisión un fenómeno que también suena muy esotérico, que me pasó justo cuando estaba en la mitad del primer curso y yo decía como, wow. Estábamos justamente revisando un poco el tema de los sueños anticipatorios, ¿cierto? Y se nos explicaba cómo el inconsciente es atemporal. En el inconsciente no se mueve una línea de tiempo en continuidad. Por eso, esto es muy loco de entender, pero toda la información está allí. Es una matriz, ¿cierto? Entonces, de esta manera es que puede aparecer un sueño que te muestra un contenido, pues que parece un vaticinio, que es anticipatorio. Y Lía nos decía, pues nuestra maestra nos decía, presten atención a las cosas sutiles, bobas, simples, pero sobre todo, denle una mirada a su diario de sueños por ahí cada 2 meses. De lo actual hacia atrás. Hacia atrás. Y entonces imagínate que yo tenía mi pulga pequeña, tenía mi hija por ahí 2 añitos, yo creo. Ya. Y alguna vez estaba, no sé, en un centro comercial y vi unas botas Converse de este tamaño, rosadas, una vulgaridad. Uno cuando es mamá muñequea mucho, ahorita cuando es mamá de niña. Y yo dije, qué cosa tan espectacular. ¿Listo? Cuando después estaba yo revisando mi diario de sueños y soñé con las botas. Y caí en cuenta como de, por ahí al mes y medio, el papá de Salo tenía una hermana en Estados Unidos y le llega una caja de cositas, de regalitos. Pues llegaron sus botas Converse rosadas, tal cual. Yo no mencioné, eso era una bobada, un antojo de mamá. Esto es un ejemplo muy pendejo. Sí. Pero es que estamos hablando de que esto no tiene que irse a grandes manifestaciones místicas, no, esto es algo con lo que convivimos cada noche, ¿cierto? Por supuesto. Todas las personas soñamos, hablemos de eso, Por Salva. supuesto. Todos pasamos por las diferentes fases de sueño. Claro. Todos integramos contenidos durante la noche porque vamos al acceso con el inconsciente, al encuentro con el inconsciente, porque hay personas que de repente no logran recordar o retener esos contenidos. Varias razones frente a eso. Lo más importante, usted para soñar necesita energía. Entonces, si usted Ahí ya estamos gasta graves. toda la energía en su día, en su trabajo, a usted le quede, adivine, poquitico. O en los pasó. procesos de estrés, porque es trabajo más la Eso. carga mental que implica el estrés. Hoy en día, los dispositivos electrónicos no favorecen mucho los sueños. ¿Por qué? Porque los celulares lo que hacen es que nos invaden con imágenes como nuestra caja celeste y entonces de esa manera hay mucha invasión de imágenes y por ende de pronto no... Hay como contaminación. Es una ¿cierto? contaminación de imágenes, entonces desde ahí no es posible que no soñemos. Y como gastamos tanto tiempo en nuestra energía en imágenes, no queda suficiente energía para soñar. Esa es una de las... Genial. Yo pienso que esto lo podemos empatar un poco con el tema de la higiene del sueño. Claro, La higiene por del supuesto. sueño es un asunto importantísimo. Ustedes saben que en mi consulta, pues yo me especializo en acompañar personas que tienen manifestaciones de ansiedad. Correcto.
La mayoría de las personas que experimentan mucho estrés o ya un trastorno de ansiedad no descansan bien, no llegan al sueño reparador, no se profundizan, tienen un descanso superficial y se pierden de estos procesos de integración de información en su inconsciente y de los contenidos que deberían emerger. Eso es una cosa. Por supuesto. Pero además, desde el tema energético, por ejemplo, dormir con un wifi encendido en tu habitación. Exactamente. Dormir con 1000 electrodomésticos. Exacto. Yo por ahí tengo una persona que amo muy cercana que le va a hacer eco esta invitación, ¿cierto? Cariño, celular, iPad, al lado. Yo sé que necesitamos alarma, ¿cierto? Sí. Pero si la alarma puede estar a más de 3 metros de tu cabeza y respetar tu campo electromagnético, sería genial. O apagar o poner estos dispositivos en modo avión y que solo suene la alarma. Que no se conectan yo personalmente hago eso, porque si yo no pongo alarma, yo decía en uno de los capítulos, yo no soy una morning person, o sea, yo duermo profunda al amanecer y si no me mueven me dan las 10. Pero, entonces yo utilizo el dispositivo en modo avión. Exacto. Claro, y lo trato de poner a 3 metros de mi campo. Sí, a 3 meses también vale. Sí. Bueno, ideal. Que las pantallas, por ejemplo, hay personas que les gusta ver algún contenido antes de dormir. Ideal que no sea el celular, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, a mi esposo, a mí nos gusta ver documentales. O nos gusta ver charlas, o nos gusta escuchar podcasts, ver podcasts, ¿cierto? Muchas personas quisieran ver echando el cuento antes de dormir. Ponga el televisor en ahorro de energía. Quitemos esa luz azul que estimula y altera las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro, ¿cierto? Claro, Entonces, ahí estamos hablando de una higiene del sueño. Llegue y si tiene tiempo y forma, dese un bañito tibio. Sí, cuéntele perfecto. a ese sistema nervioso, hey, papacito, descanse que hoy la dio toda. Claro. Ya es hora de pasar a la camita. Los que han tenido bebés se dan cuenta de la diferencia. ¿Cómo duerme un bebé cuando se le baña a las 6 o 7 de la noche? ¿Cómo duerme cuando no? ¿Cierto? Prepárese un tecito, las infusiones son un regalo de la naturaleza, la herbolaria es una cosa deliciosa y nosotros vivimos en la selvita, que usted sale a la acera y coge sidrón, ¿cierto? Entonces, bueno, hay muchas de estas cosas, pero las principales son estas. Y en vez del celular al lado de la cama, diario de sueños con lapicerito, usted abre el ojo. Eso es difícil al principio, pero se entrena. Sí, usted abre el ojo, fecha y lo que se acuerde. No mueva la cabeza. Los sueños son como imágenes de un balde de agua. Usted, cuando el agua está quietecita, usted se ve muy bien. Así. Pero usted le da un totacito a esa imagen. Se le difumina. Entonces, por eso no mueva la cabeza. Cuando usted se despierte por la mañana, despiértese y, uy, ya me desperté, y vuelva a cerrar los ojos. Ancle. Exacto, ancle el sueño. Es decir, usted ya se despertó, ya, me desperté, me recuerdo este sueño. Entonces, lentamente gire la cabeza, no se levante así ni con despertar, porque se disuelve el sueño. Entonces, la idea es, mueva lentamente la cabeza. Si hoy en día tenemos estos aparaticos que pueden grabar, vos podés grabar en modo avión sin ningún problema, puedes grabarlo y después escribirlo. Y ahí hacemos un ejercicio de recordación. Claro, por supuesto. Y ¿por qué es importante los sueños? ¿Por qué es importante registrarlos? ¿Por qué? Porque resulta que los sueños nos van a ir contando historias con el tiempo. Resulta que los sueños, cuando vos, el ejemplo, la recomendación que te da tu terapeuta de lean los sueños cada 2 meses es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a ver que hay sueños repetitivos, hay temas, hay símbolos que se repiten. Y cuando se repiten esos símbolos, quiere decir que hay un tema que tenés que tratar sobre ese aspecto. Y hay aspectos que se vuelven siriris en los sueños, o sea, hay tipos de personajes que se repiten una y otra vez, hay escenarios que se repiten una y otra vez, hay escenas que se repiten una y otra vez.
Y pueden ser tan tangibles como recrear una memoria, ¿cierto? Sueñas con ella, que es un acceso pues directo a tu archivo en el inconsciente, o con simbolismos. Yo recuerdo mucho una compañera de la universidad que tenía un sueño repetitivo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Ella le tenía pánico a las arañas y soñaba que una tarántula súper grande se comía una rosa amarilla. Wow. Era súper pues, potente el sueño, y era repetitivo, muy simbólico. Entonces, es importante, por ejemplo, hablemos de eso, de los elementos de los sueños, Alba. Claro. Está el tema. Sí, mira, los sueños normalmente vienen como por escenarios. Vos normalmente cuando vos soñas pasas como de varios escenarios. A veces hay sueños que son tipo telegrama. Eso es una cosita y ya. Pero normalmente los sueños son, digamos que, como que hay un principio, hay otra escena que es como la del desarrollo y hay una escena final que es como la reflexión o el consejo. Entonces, los sueños normalmente tienen esas facetas. Y esas facetas que normalmente tienen escenarios donde sucede de día, de noche, en mi casa, en el desierto, en el mar, escenarios. O incluso lugares conocidos. Por ejemplo, hay mucha gente que sueña con lugares de su infancia. La casa de mi abuela. A mí me pasaba mucho. Voy a meter la cucharada otra vez. Yo tuve una infancia y una adolescencia muy feliz. Nosotros tuvimos una finca cerca a Pereira, junto al río Tun, que es como yendo hacia el Parque Nacional de los Nevados. Es una zona mágica. Era una finca deliciosa, tradicional. Súper. Y pues, repito, ya tuvimos una infancia y una adolescencia muy feliz y la perdimos de una forma un poco traumática. Pues, tuvimos una gran quiebra producto del secuestro de mi padre, perdimos todo y la finca se fue a puerta cerrada. Wow. O sea, tenía hasta nuestros juguetes de la infancia. Yo tenía 17 años. Habían cosas tan simbólicas como que mi madre tenía guardado en un closet el vestido de su grado. Y yo soñaba con que yo iba a adaptar ese vestido. Una cosa setentuda divina. Había muchas cosas allí. Bueno, para mí fue traumática la pérdida de la finca. Claro. Y yo soñé, yo no te puedo decir cuántos años. Me soñaba en el corredor, veía el Otún desde ahí. Volvía una y otra vez y la sensación era como de regocijo, de reencuentro, de apaciguarme. Claro. Muy bello. Luego pude aprender a hacer eso, por ejemplo, en mis prácticas de meditación con visualización. Claro. Y volví al lugar, ¿cierto? Ahora la finca no está, lamentablemente, aunque era como patrimonio porque era divina en Tapia, la tumbaron. Pero yo voy a esa zona cuando estoy congestionada, bloqueada, y me meto al río. En esa zona que me representó pues como esta paz, sigue siendo el escenario de otro proceso que ya hago en el exterior. Pero sí, hay unos escenarios muy simbólicos. Hasta que yo pude ir integrando esa pérdida, el escenario pudo ir soltando su protagonismo. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Es decir, entonces en los sueños aparecen escenarios, personajes e interacciones entre los personajes. Esas interacciones pueden ser interacciones entre personajes o interacciones con objetos simbólicos. Entonces es muy interesante poderlo ver de esa manera. Ok. Mira que una de las cosas, por ejemplo, que es muy repetitivo, pues es muy común. Sueño que estoy en la casa de mi abuela. Listo, un paciente me cuenta eso. Sueño que estoy en la casa de mi abuela. Primera escena. Segunda escena. Yo veo que hay una cantidad de gente entrando a mi casa y hacen de todo y yo me tengo que salir y yo siento una invasión de una cantidad de gente que yo soy como, pero ¿qué les pasa pues a esta gente? Invasión. Una invasión. Entonces, cuando cogemos ese sueño, yo le decía, vea, primera parte, casa, una estructura. Estructura es una estructura, una casa es una estructura hecha por un ser humano. Eso tiene que ver en el ámbito psicológico con estructuras o funcionalidades que nosotros hacemos. Es decir, o incluso con la representación de la personalidad del paciente. Exactamente. La estructura de la personalidad del paciente
es una estructura que pues, puede ser una casa. Es decir, cuando yo le pregunto, porque es una invasión, yo le pregunto, si el sueño dice, estoy en la casa de mi abuela, quiere decir que vos aprendiste esa estructura, casa, de la abuela. O sea, que esa invasión vos la aprendiste de una estructura que proviene de la abuela. ¿Tu abuela cómo era en relación con el asunto de que la invadieran? Yo, no. De par en par. Esa fue mi abuela, mi abuela Con nunca... más hijos que una yuca, puso recibían a todo el límite. mundo, había almuerzo para todos, si ella se pasaba por comían un encima. huevo, no importa. Entonces, claro, cuando nosotros vamos leyendo esos pequeños símbolos en los sueños, nos pueden facilitar el entendimiento de la comprensión de que algo está pasando en mi vida. Yo estoy siendo muy invadido por una cantidad de gente porque eso lo aprendí de mi abuela. Entonces me cuesta poner el límite, entonces no soy capaz de, digamos, decir hasta aquí llego, hoy no puedo, no te puedo hacer este favor, ¿cierto? Entonces, miren que ahí no hay una literalidad, no es que la casa se le llene cada 8 días de amigos, pero esta casa sí se le está llenando de carga mental y tiene una dificultad para establecer límites y para establecer, digamos, acuerdos, encuadres. Sí, pues, o no permitir eso. O decir no. Pues decir como que, pues es que eso era de mi abuela y yo acá soy mi abuela, sí. Pues no tengo libre albedrío. Yo no puedo pensar, funcionar diferente a mi abuela. Lo que pasa es que el sueño te está diciendo eso que te está pasando en tu vida, en la realidad objetiva, o sea, este plano de realidad, vos lo aprendiste de tu abuela. Salva, se me olvidó mencionar una cosa ahorita para lo de la higiene del sueño, sí. Y es el tema de la alimentación al final del día, ¿cierto? Okay. Es muy importante, sí, correcto, como parte de esta higiene, de estos buenos hábitos y prácticas, que tratemos de no tomar alimentos especialmente pesados 2 horas antes de irnos a la cama, mínimamente. Claro. Y quisiera que profundizáramos un poco en que está claro que los sueños tienen estos elementos, ¿cierto? Y podemos acceder a algo que se menciona en el capítulo de Psicología Profunda, que son los arquetipos, sus mensajes a través de los simbolismos, que nos pueden dar una información maravillosa que está guardada en el inconsciente y a la que normalmente no tenemos acceso, ¿cierto? Que además podemos encontrar hilos conductores, temas, invitaciones puntuales para trabajar. Pero es muy importante que aclaremos que esto no es un proceso estructurado, acartonado, paso 1, paso 2, paso 3. Es decir, esto se adapta al contexto físico, simbólico, emocional, mental de cada paciente y al momento evolutivo de cada paciente. Entonces, Salva recomendaba, claro, hay diccionarios de símbolos, genial. En la descripción vamos a poner la recomendación de un par al que podemos ir. Pero lo que significa para Salva este sueño no significa para mí. Y las edades. El momento vital, el contexto. Vital. Mire, cuando ahorita les hablaba de mi revisión de agendas, me encantaba ver la versión de mí que escribió esto hace 20 años. Sí. Pues hace 15, maravilloso. Vos te encontrás con temas que persisten, pero también te encontrás con temas que se han resuelto. Y es muy bello llevar como esa línea de guía al margen. Una cosita ahí para el público que me parece interesante decir. Los sueños no son iguales para todo el mundo. Es decir, sueño que estoy manejando un avión. Sí. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué persona lo tuvo? Supuestamente la persona que me lo está contando. Pero llega mucha gente a decirle a uno, ve Daniel, ¿qué es soñar con manejar un avión? Y yo les digo, pues, depende. ¿Qué representa un avión para ti? ¿Cómo te ha ido montando en avión? ¿Cierto? Ahora va que el papá es piloto y se mató en un avión, ¿cierto? Es distinto. Claro. Y entonces, mira, por ejemplo, o visto en edades,
si usted está manejando un avión y usted es un infante, un peladito de 8 años, pues yo no me monto en ese avión, ¿cierto? Primero es peligroso, es decir, ese sueño para ese niño le está diciendo, usted está albergando ideas mucho más grandes que usted, que todavía usted no es capaz de manejar. Uno. O ese mismo sueño en un adolescente, digamos que periodo 14, 21 años, eso le podría estar hablando de que usted está ya albergando ideas que ya puede manejar. Pero si usted tiene más añitos... Que podrían ser una posibilidad para materializar. Exactamente, proyectos, exacto. Ideas son aviones, son ideas porque están en el aire, pueden ser, o mensajes, pueden ser que hay ideas para materializar. Pero si usted tiene 80 años y sueña que está manejando un avión, es posible que usted le esté diciendo que ya no va vamos. a emprender un viaje. Mira que es el mismo sueño en 3 diferentes épocas de la vida. Significan 3 cosas muy distintas. Me encanta ese ejemplo, yo creo que le da mucha claridad al público. Salva, este tema es de nunca acabar, es muy interesante, yo espero que sea el primer capítulo de muchos que hacemos juntos. Gracias por recibirnos en tu espacio, gracias por abrirte, por compartir tu saber, por dejarnos estos tips y esta información tan interesante y tan valiosa para el público en general. Vamos a profundizar, claro, porque yo sé que van a surgir muchos interrogantes. Entonces, bueno, muy agradecida de tenerte conmigo y nos vemos en el próximo capítulo de Echando el Cuento. Chao, chao.